El acta de la sesión 41 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 42 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará la lectura de la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un correo de don José Ignacio Merino de Organon, por el cual vuelve a reiterar una solicitud de audiencia pendiente con urgencia especial, ya que se han conocido nuevamente casos de píldoras anticonceptivas defectuosas, las que constituyen una violación a los derechos sexuales de las mujeres, y hace que la propuesta que le presentaron al MinSal sobre métodos anticonceptivos de larga duración sea tan relevante. Y un correo de la diputada Marta González, por el cual remite informe sobre la situación que afecta a la Corporación de Fútbol Femenino, Corporación Internacional Mujeres Futbolistas de la región de O'Higgins y el municipio de Pichilemu, esto en relación a su intervención en sesión pasada. Eso es todo, Presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras, voy a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse a la siguiente tabla. 1. Continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de la diputada Natalia Romero, Marta Bravo, Marta González, Carla Morales, Erika Olivera, Marcela Riquelme, Carolina Tello, Flor Valls y los diputados Eduardo Cornejo, Daniel Lilayú, que modifican los cuerpos legales que indican para la aplicación de monitoreo telemático en los casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria, boletín 14967-34. Para estos efectos se ha invitado a la ministra de la Corte Suprema, doña Gloria Ana Cevesic. Muy bienvenida, ministra. Tiene toda la palabra. En esta ocasión, bueno, tuvimos que suspender un ratito. Vamos a poder solamente escuchar a la señora Gloria Ana porque tenemos otra actividad en la Cámara y se iban a suspender, pero como sabíamos que usted venía, quisimos que no perdiera el viaje. Así que tiene toda la palabra, ministra. Bueno, Presidenta, por su intermedio, saludo a todas las diputadas que están presentes en esta actividad. Creí que habían diputados también, pero no. Y bueno, y agradezco su invitación. El proyecto de ley que aquí hace usted referencia pretende corregir la normativa y superar críticas que se hacen a la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar y también a la ley 21.378 que incorporó el monitoreo telemático en la ley 20.066 y también en la ley 19.968. Pues la primera, esto es la 20.066, excluye en su regulación las relaciones íntimas de pareja sin convivencia. También no hace mención a casos en los cuales se configuran hechos constitutivos de violencia que afectan la libertad o indemnidad sexual de la víctima. También su subsistencia económica o cuando se la daña a través de la violencia ejercida sobre terceros. Y respecto a la segunda, esto es la ley 21.378, porque no establece un plazo para que los tribunales puedan decretar el monitoreo telemático cuando reciben el informe de factibilidad técnica positiva de Gendarmería de Chile. También porque hay una desprotección de las víctimas como consecuencia de una insuficiente regulación en los casos que se aproxima al ofensor. Y además no se establecen principios o una reglamentación respecto a mínimos normativos respecto a la elaboración de la pauta unificada inicial de evaluación de riesgo, la cual corresponde a un programa informático que actualmente no está vigente ni ha sido realizado por la autoridad correspondiente. Entonces, a través de la modificación que se pretende introducir al artículo 5 de la ley 20.066, se incorpora casos de violencia en el contexto, de relaciones íntimas de parejas sin convivencia, por medio de la adición a los casos de autoría de violencia intrafamiliar. Y se amplía dicho concepto incorporando hechos que constituyen violencia sexual, violencia económica y la violencia vicaria. Además, respecto de la ley 21.378, se perfecciona lo relativo a los plazos que tienen los tribunales para decretar el monitoreo telemático cuando se recibe el informe de factibilidad técnica positivo de Gendarmería de Chile, porque la ley decía en su fecha más próxima y ahora se introduce un plazo no mayor a 72 horas
y en lo referido al establecimiento de sanciones especiales relacionadas con el incumplimiento de la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o estudio, cuando se supervisa por monitoreo telemático, cuando el dispositivo electrónico es intencionalmente dañado por el ofensor o no se informa de su posible desperfecto con el objeto de incumplir la medida. Y también el establecimiento de principios para la elaboración de la pauta unificada inicial de evaluación de riesgo, a saber que se debe tener especial consideración los siguientes principios para el diseño de su criterio. Primero, la no discriminación de víctimas. B, priorizar la seguridad de la víctima, la no revictimización, un enfoque centrado en la víctima, un enfoque de género, un enfoque interseccional de violencia y la protección especial de niños, niñas y sujetos vulnerables. La ley 21.378 se publicó en el Diario Oficial el 4 de octubre del 2021 y establece, como dije, el monitoreo telemático en las leyes 21.066 y la 19.968. Y su objeto es regular, es supervisar mediante el monitoreo telemático la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio por parte del ofensor, de conformidad a los artículos 15, 16 y 17 de la ley 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, o de conformidad al numeral 1 del artículo 92 de la ley 19.968, que crea los tribunales de familia. En lo que se refiere a los tribunales con competencia en materia de familia, introduce modificaciones a la ley 19.968, que determina lo siguiente. Primero, siempre que el tribunal decrete la medida cautelar de prohibición de acercamiento, ordenará la supervisión a Carabineros de Chile, y para que proceda el monitoreo telemático, procederá conforme al nuevo artículo 92 bis. B. Dicho artículo regula que cuando el tribunal con competencia en materia de familia decreta la medida de prohibición de acercamiento, podrá decretar que dicha medida sea supervisada por monitoreo telemático siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, antecedentes suficientes que permitan presumir fundadamente que el denunciado ha cometido un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar de conformidad con el nuevo tenor del artículo 5 de la ley 20.066. Segundo, antecedentes suficientes que permitan al tribunal considerar que el monitoreo telemático es necesario para resguardar la seguridad de la víctima y de su domicilio. 3, que el informe de evaluación de riesgo emanado de las policías o del Consejo Técnico del Tribunal, elaborado en base a la pauta unificada inicial de evaluación de riesgo, indique un riesgo alto para la víctima. En relación al riesgo, el artículo indica que en el caso de demandas escritas, se citará a la víctima al tribunal a una entrevista para la evaluación con esta pauta por parte del Consejo Técnico. Y C, además se agrega por esta modificación, este proyecto de ley, un nuevo artículo 92 ter que incorpora una audiencia de seguimiento de la medida cautelar supervisada por monitoreo telemático dentro de los 90 días desde que se haya decretado, a fin de que el tribunal considere su cesación o prolongación si se mantienen los requisitos del artículo 92 bis. La supervisión mediante monitoreo telemático de las medidas de provisión de acercamiento que se decrete por los tribunales de familia entró en vigencia el 4 de abril del año 2022. En lo que refiere a los tribunales con competencia en materia penal, la ley 21.378 introduce la posibilidad de aplicar el monitoreo telemático tratándose de delitos en contexto de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, se puede disponer cuando existe un informe de evaluación de riesgo alto emanado de las policías o de Carabineros de Chile o del Ministerio Público cuando se decrete a. La medida cautelar de prohibición de acercamiento contra el imputado, b. La prohibición de acercamiento como condición para aprobar la suspensión condicional del procedimiento,
Y C, la prohibición de acercamiento como medida accesoria a la pena impuesta en la sentencia condenatoria. En lo que dice relación con la entrada en vigor en materia penal, se estableció un sistema gradual que consideró en una primera etapa a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, a los 10 meses desde la publicación del reglamento, a que alude el artículo 10, esto es el 4 de febrero del 2023, y una segunda etapa para el resto de las regiones de 14 meses a partir de la publicación de dicho reglamento, esto es el 4 de junio del 2023. Bueno, dado que el proyecto de ley pretende corregir las deficiencias o críticas que se le hacen a la ley que ha hecho mención, estimé pertinente traer a colación y dar a conocer a la concurrencia los nuevos críticos que hemos advertido en la implementación de estas leyes, tanto en materia de familia como en materia penal, o sea, los tribunales con competencia en materia de familia como en competencia penal. Y se van a presentar a continuación los principales nudos críticos identificados en el informe denominado Diagnóstico de la gestión institucional del Poder Judicial ante casos de violencia intrafamiliar y propuesta de trabajo para el diseño de proposiciones técnicas para el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar, que debió ser evacuado tanto por el Poder Judicial como por las otras instituciones que tienen incidencia en la materia, dando cumplimiento a una normativa establecida en el artículo 20 de la Ley 21.378, que además que estableció una comisión integrada por representantes de las instituciones que tienen incidencia en la materia, que deberían presentar este diagnóstico. Bueno, las primeras dificultades... ¿Puede seguir ella? Claro, o sea, ya no me acompaña, discúlpenme. Ya. Su nombre y El resultado ya. No. Ya. Buenas tardes, Renata Sandrini, de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. En cuanto a las... en el diagnóstico que se hizo en octubre, se presentó en noviembre, se detectaron dificultades con diferentes aspectos de la ley. Primero, dificultades asociadas a la aplicación de la pauta de evaluación de riesgo, conforme a lo informado por los tribunales en ese momento, y hasta la fecha también es un tema que se mantiene en discusión en la comisión. La pauta la actual pauta que se aplica presenta dificultades para medir el riesgo de las víctimas. Porque en el fondo los tribunales consideran que no refleja el nivel de riesgo real, dado que muchas víctimas, o sea, esa pauta es una pauta que en su momento se aplicó, para comenzar la implementación de la ley se ocupó una pauta que ya existía en ese momento, dado el breve plazo de implementación de la ley para los tribunales de familia. Entonces hay un consenso dentro de la comisión de que es necesario actualizar los criterios de esa pauta, que eso es un trabajo que están tratando de hacer las diferentes instituciones. Y eso respecto de la idoneidad del instrumento. Perdón, claro, lo que pasa es que como había tan poco tiempo para que empezara a regir esta ley 21.378, que se utilizó una pauta que elaboró el Ministerio Público con universidades que ayudaron a realizar la pauta. Pero esta pauta estaba relacionada con sujetos que habían sido ya en el proceso penal, o sea, que estaban siendo imputados en causas penales por hechos constitutivos de violencia en materia penal, o sea, violencia intrafamiliar, que ya constituían delito. Entonces, esa pauta hubo que acomodarla para lo que dice relación con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, pero no en delito, no en sede penal propiamente tal. Además, esa pauta se aplica únicamente a mujeres víctimas de violencia en contexto de pareja, o sea, considera mujeres
ofendidas por cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente y padres de hijos en común, pero no considera a las demás víctimas de violencia intrafamiliar, y como la ley 21.378 no distinguió si el monitoreo telemático era solamente para medidas de prohibición de acercamiento relacionadas con mujeres víctimas de violencia, sino que incluye a todas las víctimas de violencia intrafamiliar, en el fondo es necesario elaborar también pautas para esas otras víctimas de violencia intrafamiliar. Eso. Además, existen problemas como prácticos en relación a la aplicación de la pauta por parte del Consejo Técnico, dados los plazos establecidos en los protocolos que se crearon para la aplicación de esta pauta, porque la víctima no siempre responde a los llamados, no está en condiciones de contestar, o por razones laborales, de cuidados de hijo, emocionalmente no puede responder en el tiempo que se estiman estos protocolos. Después hay dificultades en la coordinación entre los juzgados de familia y Carabineros de Chile. En la remisión de antecedentes sin la pauta, primero hay una primera dificultad porque se reciben muchos antecedentes desde Carabineros en donde las denuncias vienen de manera incompleta, o sea, sin todos los antecedentes que necesitan los tribunales, ya sea para notificar o hacer la pauta, o también vienen sin la pauta, porque Carabineros tiene un problema en la aplicación de la pauta, porque no tiene cómo aplicarla en terreno, en el fondo. Carabineros solamente puede aplicar la pauta cuando la víctima concurre a la comisaría. Esto dilata la toma de decisiones oportunas por parte de los tribunales, es un aspecto relevante porque es el primer contacto de la víctima con el sistema de apoyo y la percepción de riesgo al momento de decidir hacer la denuncia. Y dada la gran cantidad de ingresos de causas en materia de violencia intrafamiliar desde Carabineros, urge que se habilite un sistema interconectado que permita la incorporación rápida y oportuna de las causas en el sistema de tramitación de familia con los datos completos que agilicen los procesos de ingreso de las causas. Lo anterior implica que no se está cumpliendo con el protocolo de protección inmediata que se estableció en su momento para la aplicación de esta pauta, que dispone que en caso de que las denuncias hechas en las unidades policiales corresponda a las policías aplicar la pauta y remitir la totalidad de los antecedentes, incluida la pauta, y los datos para contactar a la víctima y a la persona denunciada, es decir, sus teléfonos, correos electrónicos y domicilios. También hay casos en que Carabineros no aplica la pauta porque la víctima no pudo trasladarse hasta la tenencia, por ejemplo, porque no tiene con quién dejar a los hijos, lo que implica que generalmente al día siguiente es contactada por el Consejo Técnico para aplicar la pauta y en consecuencia se le debe contextualizar con el consecuente riesgo que la persona sea revictimizada. Porque a veces el consejero tiene que volver a reiterarle consultas que ella ya hizo en su momento en la denuncia, y porque también... Y el otro problema es que no se puede evaluar el riesgo tempranamente, que era la idea de la pauta. Remisión incompleta de otros también se reciben denuncias por parte de Carabineros en donde hay una remisión incompleta de otros antecedentes con los datos incompletos de las denunciantes, lo que impide generar un contacto expedito y rápido, sea para aplicar la pauta o bien para la posterior notificación de las resoluciones que se dictan en las causas. Aplica lo señalado en el sentido que no se está cumpliendo con el protocolo de protección inmediata. Otro problema que existe en la coordinación con Carabineros es que no se remite se remite la pauta o los antecedentes por vías diferentes a la oficina judicial virtual. Que también, conforme a los protocolos para la implementación de esta ley, fue como un acuerdo interinstitucional que todos los antecedentes se remitieran mediante la oficina judicial virtual, lo que tiene fundamento, además de los protocolos, en la ley de tramitación electrónica, pero no siempre, existe por ejemplo el problema de que Carabineros no siempre cuenta con los medios necesarios para aplicar la pauta, no tienen computador, conexión a internet y demás insumos necesarios, y deben además registrar los datos en dos sistemas informáticos. La denuncia, por ejemplo, se incorpora en el AUPOL y la pauta la deben registrar en la intranet de Carabineros de Chile, no existiendo un sistema unificado en las demás regiones del país, el que existe solo en la región metropolitana. Hay una falta de contacto inmediato en algunos casos también. Hay un sistema informático unificado solo en la región metropolitana en Carabineros. En el resto de las regiones, según la información que nosotros manejamos que en las conversaciones, que hemos tenido con ellos. Hay una falta de contacto inmediato a veces con los juzgados de familia. En los casos en que
la pauta arrojó un nivel de riesgo alto. Eso, por ejemplo, ocurre que Carabineros no siempre toma contacto inmediato con el juez de turno. Lo que ocurre cuando, por ejemplo, aplica la pauta manualmente fuera de la unidad policial y después tiene que llegar a la unidad policial a digitar la pauta y ahí recién le aparece el nivel de riesgo, entonces recién ahí puede se da cuenta que tiene que tomar contacto con el juez. Ya. Hay también otras dificultades de coordinación entre los tribunales con competencia en materia de familia y la PDI. Existía en su momento el problema de que la PDI no aplicaba la pauta en los casos en que recibía denuncias de hechos que no eran constitutivos de delito. Hoy se ha trabajado con la PDI en ese sentido. El Poder Judicial desarrolló una aplicación para que ellos puedan aplicar la pauta en esos casos. No tenemos datos sobre si están ocupando esa aplicación, pero sí sabemos que estaban capacitando a su personal en ese sentido. Claro, porque esta aplicación que se generó en el Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial se aloja en los teléfonos celulares, los teléfonos móviles, pero no todos los carabineros tienen el teléfono móvil, entonces es No tienen imposible teléfono que la institucional. apliquen. Sí. Y entendemos que parece que no todos los funcionarios de investigación la tienen. Tienen un teléfono móvil entregado por la institución que les permita usar esta aplicación que está alojado en ese teléfono móvil. Entonces tenemos bastantes problemas. Otras dificultades de coordinación son entre los tribunales con competencia en familia y Gendarmería de Chile. Previo a la implementación de la ley 21.378, los juzgados con competencia en materia de familia no tenían un canal de comunicación con Gendarmería que cumpliera con las necesidades propias para la aplicación del sistema de monitoreo telemático. Es decir, que fuese directo, expedito y fluido. De acuerdo a lo informado en el año 2022, en algunas jurisdicciones siguen estimando que aún hay dificultades en esa comunicación con Gendarmería, porque para la implementación de esta ley como que se creó todo ese canal con Gendarmería. Y lo que se está haciendo actualmente es que se está trabajando en una interconexión para la solicitud de los informes de factibilidad técnica. Todavía eso está en modo de prueba, pero se está trabajando en ese sentido. Dificultades relacionadas con el funcionamiento del sistema de supervisión de monitoreo telemático. Hay una primera dificultad como de orden tecnológico, que es la ausencia de factibilidad técnica o constantes incidencias técnicas durante el funcionamiento del dispositivo. Que uno de los principales nudos críticos identificados guardan relación con la factibilidad técnica para el uso del monitoreo telemático, tanto por la escasa cobertura tecnológica presente en algunas comunas, como también problemas con las redes telefónicas, internet o cortes en el suministro electrónico, lo que dificulta el funcionamiento operativo del dispositivo, generando constantes alarmas o la pérdida de la señal. También en algunas comunas, si bien existe factibilidad, también hay varios informes de Gendarmería que dicen que es no recomendable, aunque exista factibilidad, puesto que las distancias existentes dificultan el funcionamiento, en particular en las localidades pequeñas, en que el radio mínimo que se ha aconsejado es que sea de 1000 metros en las órdenes de alejamiento, pero que no se condicen con el tamaño de estas localidades, porque la persona o quedaría fuera o se generan radios demasiado pequeños que impiden que Carabineros llegue al lugar, entonces terminan siendo medidas ineficientes que crean como una falsa protección, esa sensación de protección en el fondo. Hay también dificultades relacionadas con la información requerida para solicitar los informes de factibilidad técnica. El reglamento de la ley 21.378 señala que para elaborar el informe de factibilidad técnica, Gendarmería requiere el domicilio de las partes, la determinación de las calles, comunas, regiones y demás coordenadas pertinentes que fijen los límites de las áreas de exclusión y, en su caso, la descripción del perímetro, del área de protección del domicilio de la víctima, debiendo informarse las coordenadas del mismo, y no siempre los tribunales cuentan con esa información, lo que ocasiona demoras en la emisión de los informes de factibilidad técnica, ya que Gendarmería, previo a emitir esos informes, debe solicitar a los tribunales complementar la información faltante
Además, se debe tener presente que en los casos de violencia intrafamiliar no siempre se cuenta con el domicilio del denunciado o del imputado, ya sea porque los denunciantes o víctimas lo desconocen o porque al decretarse la cautelar de prohibición se decreta conjuntamente la salida del hogar común, entonces se pierde el domicilio de ese ofensor. Y Gendarmería, para hacer los informes de factibilidad técnica, ha señalado que es necesario contar con ese domicilio para saber si realmente es recomendable o no, porque si el ofensor se cambió de domicilio al lado, van a estar constantemente sonando las alarmas, lo que va a hacer imposible que ese monitoreo sea efectivo. Y en estas causas, en particular de violencia intrafamiliar, es muy común que se pierda entonces el domicilio del denunciado y ahí queda todo el problema de no se le puede notificar y además no se puede generar bien el informe de factibilidad técnica. Demoras en la emisión de los informes de factibilidad técnica. Algunos tribunales en su oportunidad en el 2022 dieron cuenta de demoras considerables en la emisión del informe de factibilidad, lo que se agravaba cuando no se tenía el domicilio de la persona denunciada. También en su oportunidad se reportaron dificultades en la instalación del dispositivo. Se ha dado cuenta de demoras y dificultades al concretar la instalación del dispositivo, sea por una falta de coordinación con la unidad correspondiente o por la inasistencia del denunciado al Centro de Reinserción Social de Gendarmería. Esto una vez que ya se decretó por parte del tribunal el monitoreo telemático, ya se superó la barrera de que existe un informe de factibilidad técnica positivo, está notificado, todo. Y aún así hay problemas en la instalación del dispositivo, ya sea, por ejemplo, porque la persona no concurre al centro, ¿ya? Bueno, y también porque no está notificado. Asimismo, se reveló como problema la dificultad de tomar contacto con la víctima para obtener su consentimiento en el uso del dispositivo, que se requiere para que se materialice el monitoreo telemático. También Gendarmería ha informado de una baja adherencia a la implementación, o sea, a veces por parte de la víctima, e incluso un nivel de rechazo, ya que se considera que es una medida gravosa y en muchas ocasiones dificulta el contacto del padre con su hijo. Dificultades relacionadas con las causas derivadas desde los tribunales de familia al Ministerio Público. Hay un problema con la claridad sobre la oportunidad para derivar las causas con riesgo alto al Ministerio Público. A los 6 meses de la implementación de la Ley 21.378 y como a esa fecha aún no entraba en vigencia en los tribunales penales, se presentaron dificultades asociadas a la oportunidad en que el Tribunal de Familia debía declararse incompetente al tomar conocimiento de hechos que podían ser constitutivos de delito, y en la cual existe una pauta con riesgo alto que lo obliga a solicitar el informe de factibilidad técnica a Gendarmería, porque en el fondo el tribunal decía, esto es constitutivo de delito, tengo que declararme incompetente inmediatamente y remitir los antecedentes al Ministerio Público, pero también, ¿qué hago si está el riesgo alto y estoy esperando la respuesta de Gendarmería? Ese problema, y más encima, en ese momento el problema era más grave porque además no entraba en vigencia en penal, entonces tampoco era que el Ministerio Público iba a llevar inmediatamente la causa al juzgado de garantía para que ese tribunal decretara el monitoreo. Después hay un problema también con el tribunal competente para la audiencia de seguimiento y para conocer de los incumplimientos, cuando el tribunal que decretó la medida cautelar se declaró incompetente para conocer del fondo del asunto. En el caso de las causas que los tribunales de familia derivan al Ministerio Público y que no se han judicializado, se han generado dudas en torno a si el Tribunal de Familia debe o no realizar la audiencia de seguimiento y si además respecto a cuál corresponde conocer de los incumplimientos e incidencias técnicas que se producen en el marco del funcionamiento del sistema de monitoreo telemático. Esto pensando que hay un tribunal de familia incompetente y que aún no hay un tribunal penal competente porque el Ministerio Público aún no ha judicializado esa causa. Al respecto también se informó como nuevo crítico la falta de continuidad de seguimiento de casos derivados por incompetencia entre el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía. También, a raíz de capacitaciones que se hicieron en su oportunidad, se recogieron algunas dificultades relacionadas con aspectos normativos. Como adelantábamos antes, aclarar el tribunal competente para realizar el seguimiento de las medidas cautelares decretadas en el procedimiento por violencia intrafamiliar, incluidas las supervisadas por monitoreo telemático.
Durante el mes de diciembre del año 2022 se realizó una jornada de capacitación a algunos tribunales con competencia en materia de familia. En dicha instancia se volvieron a manifestar dificultades respecto de las causas de violencia intrafamiliar en que se decretan medidas cautelares y se remiten los antecedentes al Ministerio Público por incompetencia. La principal dificultad se centra en la necesidad de clarificar el tribunal competente para conocer de la ejecución de dichas medidas, en tanto la Fiscalía no judicializa la causa ante el tribunal penal competente, y la oportunidad para declarar la incompetencia en causas en que exista pautas con riesgo alto, pero aún está pendiente la respuesta del informe de factibilidad técnica. Por ende, no se ha podido resolver la aplicación o no de la supervisión por monitoreo telemático. Otra dificultad es analizar la... pero eso ya... Bueno. No, era... Esto estaba aquí lo de la formalización. No, es que esa ya pasó. Tendría que ser lo de la formalización. Sí. Otras dificultades ha sido también de las que hemos tomado conocimiento en estas instancias interinstitucionales que creó la ley, dice en relación con la retractación y la falta de coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en causas en que se puede decretar la prohibición de acercamiento y la supervisión por monitoreo telemático. En definitiva, no se concreta por no asistencia de la víctima al tribunal, además por la falta de datos específicos como el domicilio del denunciado, procediendo en muchos casos la declaración de incompetencia por delito de maltrato habitual. Hay una necesidad de mayor capacitación. En algunas jurisdicciones la implementación ha resultado compleja por falta de las experiencias necesarias para su aplicación por parte de funcionarias y jueces. Incluso se ha considerado que la aplicación del monitoreo telemático es propio del sistema penal, que eso es como algo que se ha ido superando igual con las capacitaciones. Y del mismo modo se ha señalado que Carabineros de Chile requiere mayor capacitación para la aplicación de la pauta de riesgo. Falta de dotación y de recursos. La ley 21.378 incorporó un cambio legal altamente demandante para los tribunales con competencia en materia de familia, tanto en volumen de actividades como en complejidad, afectación que tiene un alcance nacional sobre los 140 juzgados de primera instancia que conocen la competencia de familia, 160 juzgados especializados y 80 de letras con competencia en común que conocen este tipo de causas. Sin embargo, la ley no consideró fondos para fortalecer las dotaciones, lo que está generando un problema operativo. También hay una dificultad por la falta de acompañamiento a las víctimas. En reuniones sostenidas durante el mes de diciembre del 2022 con Gendarmería de Chile, la institución manifestó que han notado algunas dificultades operativas con las víctimas, ya que algunas no portan el dispositivo, generan acercamientos con las personas sujetas a control o se molestan al ser contactadas por Gendarmería. Dado lo anterior, se considera urgente que se efectúe una coordinación interinstitucional para abordar esta política de forma coordinada e integral. Es necesario que exista algún tipo de acompañamiento por parte del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género o del Programa de Atención a Víctimas del Ministerio Público, de las víctimas que se mantendrán sujetas a protección a través del sistema de monitoreo telemático, de manera de asegurar su adhesión al sistema. Para ello es necesario y urgente que se defina quién lo hará y la forma y tiempo en que aquellas instituciones serán notificados de los casos que deben apoyar. Necesidad de lineamientos en los casos que se decreta la salida del hogar común. Durante las capacitaciones efectuadas en diciembre del 2022, se requirió analizar la posibilidad de tener un lineamiento para los casos en que se decrete la salida del hogar común del denunciado y no se cuente con su domicilio. Al respecto, se propuso que Carabineros solicite al denunciado su nuevo domicilio en el momento en que se ejecuta la salida del hogar común. Y en relación a los tribunales penales, estas dificultades se recogieron en capacitaciones que se hicieron en diciembre del 2022. Hay de nuevo dificultades relacionadas con el sistema de monitoreo telemático, también relacionadas con la escasa cobertura por la falta de factibilidad técnica. Los tribunales penales también tienen el problema de que se da en las localidades pequeñas en donde los informes de factibilidad salen como no recomendables.
y también algunos problemas relacionados con aspectos normativos, que para ello es necesario aclarar la procedencia de la supervisión por monitoreo telemático en los procedimientos simplificados, pues para dicho efecto, tratándose de medidas cautelares y condiciones de la suspensión condicional del procedimiento, el nuevo artículo 20 ter de la Ley 20.066 dispone que será requisito de admisibilidad de la solicitud que la investigación hubiere sido formalizada. En torno a este requisito de admisibilidad y considerando que la mayoría de las causas por delitos en contexto de violencia intrafamiliar se conocen en procedimientos simplificados, incluidos procesos en los cuales podría haber pautas con riesgo alto, se manifestaron dudas respecto de la procedencia o no de aplicar esta forma de control en los procedimientos simplificados. Al respecto, se manifestó que en los procedimientos simplificados en que los procedimientos en que se proceda conforme a las reglas del procedimiento simplificado depende de la interpretación de los tribunales si es aplicable o no el monitoreo telemático. En efecto, algunos jueces manifestaron que podrían considerar el requerimiento como formalización. En el fondo, el problema aquí, porque los procedimientos simplificados no tienen formalización, sino que solo requerimiento. Entonces, algunos jueces tienen la idea de hacer lo mismo que hacen actualmente con las medidas cautelares y considerar el requerimiento como formalización, mientras que otros señalan que no corresponde aplicar esta forma de control en este tipo de procedimiento en que no hay formalización. Y por otra parte, depende del Ministerio Público solicitar la formalización cuando lo considere oportuno, aun cuando posteriormente pueda dejarla sin efecto y proceder conforme al procedimiento simplificado si corresponde. Independiente de lo señalado, se considera necesario que se analice la necesidad de eventuales modificaciones legales sobre la materia, dado que existen diversas formas de interpretar y de proceder al respecto. Entonces, como se puede advertir, surgen problemas antes de decretar el monitoreo telemático y después de decretarlo. Antes, porque no se tienen todos los datos para entregar a Gendarmería de Chile, para que Gendarmería recabe el informe de factibilidad técnica de la empresa contratada al efecto, ya sea porque no se tiene el domicilio del ofensor o porque no se tiene todos los antecedentes que se requieren para dicho efecto. Y bueno, después puede que el informe de factibilidad técnica sea negativo porque no están los datos o porque dicen que el radio de acción, o sea, el alejamiento tiene que ser por lo menos 1000 metros. Inferior a 1000 metros no opera el monitoreo telemático, o más bien las alarmas funcionan a cada rato y por lo tanto estaríamos distrayendo a Carabineros de Chile para concurrir al lugar donde está la víctima cuando en realidad no ha habido un acercamiento próximo, sino que simplemente, como ha sido el radio de acción tan pequeño, simplemente las alarmas suenan. Y después cuando ya se ha decretado el monitoreo telemático, o no hay factibilidad técnica, es el otro, no obstante que nos dijeron que esto operaba con GPS, con el sistema GPS, y no solo por internet, igualmente hay muchas localidades en que no funciona adecuadamente. Y después cuando ya se ha decretado el monitoreo telemático por el tribunal, simplemente el ofensor no llega al centro de reinserción social donde debe instalarse porque no es sabido, porque no se tiene un lugar para notificarlo y consecuencialmente tampoco se puede concretar. O después cuando se concreta, la víctima resulta un poco reacia porque encuentra que es muy invasivo o simplemente le falta el apoyo que tendría que dar o CERNAMEG o la División de Víctimas del Ministerio Público para apoyarla, empoderarla y que no se retracte. Entonces, claro, es una buena ley, pero que en la práctica no es del todo eficiente, eficaz, y se da en definitiva una idea de protección cuando no es tal. Entonces parece que, bueno, el otro problema que tenemos de Carabineros de Chile, que no puede aplicar la PUIR, porque por los dos sistemas que hay, el sistema de la región metropolitana, efectivamente el sistema de internet de ellos arroja la PUIR, pero en regiones no se ha instalado eso. Por lo tanto, tienen que hacer un doble trabajo y si bien, como dije, se alojó, se generó una plataforma para aplicarla, para entrar a la oficina judicial virtual y ahí está alojada la PUIR, simplemente los carabineros en los retenes no tienen un teléfono móvil institucional y por lo tanto tampoco se puede.
Entonces, cuando van al lugar donde está la víctima siendo víctima de violencia intrafamiliar, no pueden aplicar la PUIR, consecuencialmente no pueden informar al tribunal y ahí nos vamos demorando y perdiendo tiempo valioso. Discúlpenme, pero... uy, atroz. Sí. Si quieren hacerme preguntas. Muchas gracias, doña Gloriana. Quiero darle la palabra a las diputadas. Primero la diputada Barquesi, después la diputada Orsini. ¿Alguien más? La diputada Bravo. Muy buenas tardes, gracias por la exposición. Por su intermedio, Presidenta, me gustaría preguntarle, hay un par de conceptos en el proyecto de ley que a mi parecer, o sea, con el objeto de que los tribunales puedan concretarlo, hay que enmarcarlo, ¿cierto? Hay que especificarlo, y eso es, en el primer caso, la relación íntima de pareja sin convivencia, y en el segundo caso, con un grado de estabilidad. Porque al no estar definido qué significa, por ejemplo, cuánto tiempo de relación, etcétera, etcétera, creo que va a quedar muy a la subjetividad después de los tribunales. Bueno, sobre el mérito del informe, sobre el mérito del proyecto de ley yo no me puedo pronunciar, porque el artículo 77 de la Carta Fundamental dice que en relación a la organización y atribución de los tribunales, y eso ya es materia más bien propia de la política de ustedes, o sea, no entra dentro de nuestro análisis aquello. Y además, en todo caso, como esto afecta la organización y atribución de los tribunales, se le va a pedir informe a la Corte Suprema. Y ahí, bueno, a lo mejor diremos algo, pero en este momento yo no puedo dar una opinión al respecto. Gracias. Solo para terminar el tema, pero ¿la Corte Suprema tiene alguna definición al respecto en alguno de los dos temas? En ninguno de los dos temas. Claro. O sea, cuando informamos la ley 21.378 no se nos planteó aquello, porque esto de la violencia entre pololos no existía. vendría ahora recién, Ujú. respecto a lo cual no nos hemos pronunciado. Sí, por lo mismo yo creo que al menos dejar la luz de que tenemos que trabajarlo Sí. para que después se pueda concretar y no quede simplemente en la hoja. Gracias. Perdón, Presidenta, si no va a quedar a criterio del tribunal la interpretación, y puede que en el norte digan que una relación de un mes es suficiente y en el sur digan que no, que se requiere una relación más estable. Es así. Gracias, Presidenta. Más que una pregunta, yo quería hacer una reflexión y compartir una experiencia. El proyecto de ley que estamos analizando hoy día tiene dos objetivos. El primero es ampliar la definición de violencia intrafamiliar, agregando aquellas relaciones de pareja que no tienen un vínculo formal ni de convivencia, como es el matrimonio o la convivencia, que a mí me parece que es importante, que es urgente y que es deseable y está bien. Y el segundo objetivo es justamente ampliar la posibilidad de usar las entrevistas videollamadas para este tipo de violencia en contra de principalmente las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, que son las principales víctimas de violencia intrafamiliar, entendiendo que lo que se busca es evitar una revictimización con las múltiples declaraciones que tienen que hacer estas personas. Que también, en mi opinión, está bien y es deseable, pero quiero compartirles una experiencia. En el proyecto de ley de justicia para Antonia Barra, que tramitamos en el periodo pasado, también venía incluido que las mujeres víctimas de violencia sexual pudiesen usar esta herramienta legal para evitar su revictimización. Y si bien pasó el control de admisibilidad de la Cámara y no se declaró inadmisible porque eso evidentemente implica gastos fiscales, lo que ocurrió es que cuando el proyecto se aprobó en la Cámara, el Ministerio de Justicia lo frenó en el Senado y impedía que lo pudiésemos poner en tabla, justamente porque, como bien dice la ministra, no están las herramientas técnicas, y si eso no venía acompañado de un financiamiento, era imposible ejecutar. Y eso hizo que el proyecto no avanzara por más de un año. Y recién el proyecto pudo avanzar cuando nos juntamos con las organizaciones, con la familia de Antonio, y decidimos retirar la indicación que buscaba hacer extensivo el uso de entrevistas videollamadas para las mujeres víctimas de violencia sexual, y solo así puede avanzar el proyecto de ley. Entonces, quiero manifestar acá mi preocupación de que podamos aprobar este proyecto acá y que luego quede frenado por ese punto en particular. Entonces, quizás creo que podría ser bueno citar al ministro de Justicia a esta comisión, o invitarlo más bien,
y preguntar si hay disposición por parte del Ejecutivo a patrocinar este proyecto y agregar los recursos necesarios para que se pueda ampliar esta medida. Y de lo contrario, quizás buscar la forma de acotarlo para que pueda avanzar, porque si no, yo veo con mucha dificultad que este proyecto pueda avanzar y sería una pena que lo aprobáramos acá y que quedara durmiendo para siempre en el Senado porque no pudimos resolver acá en la Cámara el problema presupuestario. Eso. Diputada González, perdón, no es bravo. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer la exposición, la claridad y la profundidad de por qué, cierto, mirado desde un punto de vista desde afuera o desde la sociedad o desde los mismos usuarios, los temas que se han propuesto para poder, digamos, proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar han resultado tan infructuosos y los índices de femicidio todavía son tan lamentables como los últimos años, digamos. Entonces yo creo que es un desafío importante el poder visualizar estas trabas, estos cuellos de botella, digamos, y poder desmenuzarlos y hacer una hoja de ruta, porque si bien queremos avanzar con este proyecto, si ya el proyecto que está en curso tiene todas estas problemáticas, en el fondo sería igualmente inoficioso si no podemos subsanar lo que ustedes hoy día nos proponen o nos indican desde lo que se ha constatado, digamos, porque además hay hartos involucrados, ¿cierto? PDI, Carabineros, tribunales, Cernamec, etcétera. Entonces, a lo mejor poder, este informe nos van a hacer llegar, No, ¿sí? aquí traje todo. Ya. Perfecto, Sí. muchas gracias, porque así nosotros también poder hacer la revisión y poder ver hoy día con los elementos que está, qué es lo que podemos mejorar o eventualmente lo que signifique presupuesto, poder convocar a la ministra, al ministro de Justicia, poder también estar en la discusión del presupuesto que ya viene, en que nosotros podamos también como comisión poder buscar esos recursos que hoy día no están y en el fondo poder direccionar hoy día el tema de los recursos, porque si bien el Ministerio de las Mujeres tiene amplia gama, digamos, de necesidades desde el punto de vista de las mujeres, sin duda una de las prioridades debe ser y debería ser la primera prioridad el tema de erradicar la violencia y el tema de los femicidios. O sea, si es que tenemos que poner prioridades secundarias o terciarias, deberíamos también definirlas y también en base a eso también definir el tema de los presupuestos o la reasignación de presupuestos para los distintos ítems. Así que yo agradezco y propongo también que podamos ir definiendo y desmenuzando en el fondo cómo podemos mejorar, optimizar y que finalmente lo que se propone en la ley, en la práctica, lo podamos cumplir. Muchas gracias. Presidenta, una cosa, yo creo que es fundamental dotar al Carabinero de Chile. Es fundamental. Es fundamental que tenga la herramienta tecnológica a nivel nacional. Si no, con eso no logramos mucho. Claro, eso es fundamental. ¿Hay más palabras? ¿Más consultas? Diputada. Sí, no solo, Presidenta, a mí me nace esa preocupación de la que acaba de hablar la ministra. En el fondo, hacen la observación ahí de que falta dotación de carabineros, faltan cosas dentro de las que mencionó la ministra, que no hacen viable que no hace viable en el fondo tomar todos los casos, ¿cierto?, que llegan como denuncia, porque el tema del GPS, porque tienen que haber 1000 metros de distancia, o sea, son hartas cosas las que dijo la ministra y como le dejó ahí en la presentación, porque yo retuve algunas cosas en mi cabeza, pero yo creo importante ese punto, ¿qué pasa con Carabineros? Entonces aquí, claro, invitamos, yo no sé, no estoy segura, pero creo que al Ministerio de Justicia ya se le había cursado invitación para venir a hablar sobre este proyecto, no estoy segura. Pero si no es así, estoy de acuerdo con que se le invite. Pero también creo que es importante la opinión de Carabineros de Chile en ese sentido, porque tienen que en el fondo mostrar las problemáticas también que ellos han tenido para poder tomar todos estos casos y poder realizar el monitoreo como corresponde. Entonces, porque no va a ser solo entonces recurso para extender más equipamiento, sino que son otras las cosas también.
Así que yo también invitaría a Carabineros de Chile, no sé, al encargado de género, no sé, al departamento a cargo de este tema. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputadas, muchas gracias, doña Ana Gloria. Efectivamente queremos incluir ahora, de alguna forma, violencia en el pololeo, que es de alguna forma para poder estar en sintonía con la actualidad, que la gente se casa menos, que la gente convive más, que tal vez tiene relaciones quizás no tan estables como se usaba anteriormente. Queremos avanzar de alguna forma en la protección de cualquier tipo de relación. Sin embargo, estamos viendo que hay nudos críticos que hay que resolver antes incluso de extender esta protección a todas las mujeres. Yo creo que hay que hacer eco de lo que dice la diputada González, la diputada Erika, respecto de cómo vamos mejorando la primera norma. La primera norma que es la 21.378, ¿cierto? Que se perfecciona el 4 de octubre del 2021. Entonces, creo que es importante también poder escuchar a Carabineros para saber con detalle dónde está fallando, si es que es una cuestión presupuestaria. Aquí yo escuché también de interconexión, solamente la región metropolitana tiene interconectados los datos. Creo que eso hace que se generen brechas en las regiones, en las que venimos de regiones, no nos hace ni un sentido. Entonces, esto creo que por eso es tan importante traer a doña Ana Gloria, porque queríamos darle una segunda vuelta, porque hemos invitado a mucha gente. Sin embargo, nos dicen, sí, que bueno el monitoreo telemático, pero no había ningún entrelazado con la ley. Sí, que bueno, esto pasa, nos han explicado yo creo como 800 veces cómo es el monitoreo telemático. Yo creo que ya no sabemos de memoria aquello, pero no habíamos podido llegar a un análisis de cómo es el funcionamiento de la ley y de una cuestión que queremos ampliar. Diputada Flor. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la ministra. Sí, bueno, queremos ampliar una ley y tenemos que perfeccionarla, ampliando y perfeccionando también la primera, porque ahí va surgiendo cuando se aplica la ley o cuando se empieza a operar, es donde nos damos cuenta de falencias o de cuestiones que no consideramos al momento de legislar. Y acá legislamos, bueno, nosotros estamos en terreno, conversamos, vemos las problemáticas, de ahí surgen las iniciativas, a veces a propuestas de otros, pero la verdad es que aquí cuando nos ponemos en esta sala y en la otra, claro, a veces estamos hablando más en teoría y en un modelo que diseñamos y que creemos que va a funcionar como debiese estar diseñado, y resulta que en los hechos funciona diferente o no funciona. Entonces, yo solo esta reflexión en relación a que efectivamente, Presidente, usted tiene razón cuando cómo funciona, pero en lo hecho yo tengo una opinión más bien crítica, creo que sino que porque el sistema no está dando las condiciones, digamos, para ello. Entonces, me parece que es muy pertinente lo que señala mi colega Erika, diputada Olivera, porque sí, aquí uno de los que ejecutan las normas que nosotros diseñamos, uno de ellos es Carabineros. Y ustedes, pues, obviamente, ustedes están acá, pero aquí tenemos que escuchar a Carabineros también, a otras instituciones, las que vengan, y sí, una reflexión sobre lo que consultó acá la diputada Barchesi, esto de la relación estable, y era otra palabra, no me acuerdo, estable permanente, parece que, o algo así. También, claro, queda a criterio del qué es estable permanente, qué es una relación seria, permanente, estable, donde se entiende que hay una convivencia o una relación. Y por eso estos temas son complejos también. Cuando la violencia esta está por una discriminación de género o por una odiosidad al sexo contrario, pero que viene de una relación también. Porque bueno, ahí no voy a entrar en eso de nuevo, pero me parece que eso es muy importante, porque incluso pueden haber hasta condiciones culturales donde una relación sea estable dependiendo de la zona, ya lo vimos con Isla de Pascua lo que pasó antes, que con un mes o dos es estable y en otras puede ser 2 años o más, de acuerdo también a muchos factores, incluso, como digo, cultural. Entonces, creo que eso se tiene que normar y definir, al final no dejarlo al arbitrio de lo que cada uno piensa, o lo que se interpreta. Ahí creo que tenemos falencia, porque al final a veces incluso la vara con que se mide no es la misma, porque el que da la justicia o el que decreta es una persona que tiene una opinión también. Y si hay un espacio amplio para también tener ahí una, digamos, opinión en base al criterio, obviamente tenemos diferencias en cómo las normas se aplican. Y eso es lo que hoy día creo que en Chile hay mucho de eso todavía, donde no hay equidad, o sea, en toda materia. Entonces, que aquí solo esa opinión, Presidenta,
para lo que venga, a ver cómo nos organizamos y podemos llevar estas decisiones o legislaciones más en un sentido de realidad y de acuerdo a nuestra idiosincrasia también en cada uno de los territorios. Muchas gracias. Y después yo, una cosita. Gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio, saludar a la ministra Gloriana Tevesit y también a mis colegas que están tanto presencial como telemáticamente y sus asesoras. Yo me quedo con un tema importante y que también es clave, la coordinación. La coordinación, la fluidez del intercambio de información, que todos cuenten con la misma información, eso es fundamental. También lo hemos visto, estamos en una comisión especial investigadora de Mejor Niñez. Habemos acá también diputadas que formamos parte de esa comisión y nos hemos dado cuenta el tema de la violencia está tanto en los niños, la vulnerabilidad, etcétera, y hay un factor común, que es el tremendo desafío de lograr una buena coordinación, porque hay una experiencia que tiene la Corte de Apelaciones de La Serena, sí, que uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de allá puso ese vínculo, esa relación y coordinación que han logrado tener y ha dado muy buenos resultados. Entonces acá, si bien es cierto, es importante contar con recursos, pero también es importante, no sé, ver las voluntades. Bueno, no quiero decir que no tengan buena predisposición o buena voluntad, pero sí generar estas instancias de confianza, de comunicación, para lograr ir avanzando en estos temas y finalmente lograr el objetivo, porque todos sabemos que con las leyes, solo con las leyes no se solucionan las problemáticas, sino que también cómo se aplican esas leyes y qué tan eficientes y eficaces son. Gracias, Presidenta. Presidenta, a propósito de lo que dice la diputada, lo bueno de esta ley, la 21.378, que el artículo 9 estableció una comisión integrada precisamente por todas las instituciones que tienen incidencia en el asunto. El Ministerio Público, Carabineros, Gendarmería de Chile también participa, el Poder Judicial, y que también lo replicó en la ley 21.378 del Registro Nacional de Deudores de Pensión y Alimentos, que también hay una comisión, la del artículo 40, en que también yo participo, porque yo fui nombrada por la Corte Suprema para implementar todas estas leyes. Y en lo que concierne a Carabineros, yo debo hacer presente que nos hemos juntado, yo me he reunido, y el equipo que me apoya del Poder Judicial, con el general director de Carabineros, con la plana mayor de Carabineros de Chile, con los encargados del asunto de género en Carabineros de Chile, y siempre ha habido una muy buena disposición. Lo hemos capacitado, una oportunidad capacitamos como a 2.000 policías, carabineros, también un número similar de la PDI, pero tienen estos problemas de presupuesto, que no pueden, que no entregan lo necesario a Carabineros para que puedan desempeñar su función. Y claro, le van a decir que están en eso, porque no, me lo han dicho a mí, lo prometen, pero también tienen problemas, porque precisamente la ley de presupuesto, como es año a año, no estaba el tiempo para pedir los recursos necesarios. Y después vienen las licitaciones que se demoran, entonces, otras prioridades, entonces hay que no les vengan a decir, como nos decían a nosotros, que está todo bien, que lo íbamos a hacer, que prontamente, pero se estrellan con la realidad, ¿ya? Sí, muchas gracias. ¿Cuál es el nombre de esa comisión que se reúne? La comisión del artículo 9 de la ley 21.378, que está dirigida por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Y esa comisión cada cuánto se reúne? Nos reunimos bueno, al principio 2 veces al mes, pero ahora yo creo que una vez al mes. Una definición. Sí, el artículo 9. ¿Y se levantan actas de Sí, la...? sí, por supuesto. Ujú. Y tiene que estar, sí.
No, sí, las mandaron incluso a la Contraloría. Sí, claro, Ajá. porque existe la obligación de subirla al sistema. Ujú. Sí, porque en el fondo, Y claro. ahí todos reclaman. Claro, no, sí, un poco para ir apoyando, digamos, este funcionamiento y destrabar esta madeja, digamos, de temas. Si existe esa comisión, o sea, por lo mismo, ¿cierto? Para, como tantos actores tienen que ponerse de acuerdo frente a un tema y está sesionando cada cierto tiempo, en el fondo, cuando alguien, usted nos dice, bueno, no nos dice que está todo bien, que están trabajando, etcétera, o sea, ¿por cuánto tiempo vamos a extender eso del que está todo bien, estamos trabajando, si en la práctica tenemos los índices que en el fondo no resuelven? Pues, o sea, ¿cómo en el fondo vamos a destrabar esto? Porque o sea, procedimentalmente me parece correcto, ¿cierto? Están todos los actores, se levantan actas, hay un periodo de funcionamiento, pero no podemos extender el problema eternamente sin decir, bueno, aquí o emitimos el informe y finalmente es el Ministerio de la Mujer que se tiene que hacer cargo por falta de presupuesto, por falta de X cosas, porque yo siento que no podemos extender más esta Por problemática. supuesto. Pero en esta comisión se han requerido los recursos, la comisión al Ministerio de Hacienda, pero ahí está el problema. Ahí está. Porque no habían dicho este año que iban a licitar para los efectos de los teléfonos móviles institucionales para todos los carabineros, pero parece que al final tampoco se pudo concretar. Pero claro, a mí ya no me corresponde entrar a ese cuestionamiento, sino por lo menos no. Sí, básicamente es insumo para nosotros como comisión y también para nuestra labor como ente fiscalizante, de que podamos en el fondo cumplir con el objetivo. Básicamente es eso, que es proteger hoy día a las mujeres que tienen víctimas, que es un flagelo que, como te digo, las estadísticas no nos acompañan, lo tenemos todavía y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho por distintos temas, estamos todavía en este embrollo. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muy breve. Y reafirmo lo que señalé. No todo se soluciona con leyes y lamentablemente, o sea, yo considero muy importante la comisión, pero nosotros en el territorio vemos realidades, ministra, en que todavía hay funcionarios de carabineros que le dicen, cuando llegan a la comisaría, le dicen a las mujeres, bueno, algo habrá hecho. Entonces, ahí, ¿cómo viene esa bajada? Porque al final las mujeres donde llegan es a la comisaría. Entonces, no tienen un trato digno. Hay funcionarios que, por supuesto, sí se preocupan, tienen la sensibilidad, la empatía, la preparación, pero lamentablemente nosotros en nuestros territorios vemos eso y vemos también que muchas veces, claro, está esta comisión, pero yo me refiero a la escala, no sé, pues, a la escala de los territorios, a la escala de las comunas, a la escala de los sectores rurales, en que lamentablemente esa coordinación que se establece en la ley y que se creó una institucionalidad, lamentablemente ahí no llega y no está. Entonces, ese es más que nada a lo que yo me refería, a esa coordinación, pero porque esa atención directa es ahí donde la mujer se ve, tiene que ser atendida, tiene que ser escuchada, entonces, ese es el objetivo, o sea, y también va en la misma dirección que señaló la diputada González. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos, no sé, capacitaciones, concientización, habilidades blandas? Ay, no sé cómo decirlo, y eso también, claro, pueden haber recursos, pero si no existen esas habilidades blandas, esa empatía, igual la mujer no se va a sentir Es necesario acogida. capacitar. También ocurre que en los lugares, perdón, presidenta, ocurre en los lugares chicos que el carabinero juega al fútbol con el ofensor. Entonces lo encuentra buena onda, pero ¿qué esta mujer viene a reclamar respecto a mi amigo? Si lo hemos escuchado, claro. Y en la tenencia hay mucha rotación, entonces hay que estar capacitando, porque claro, capacitamos a uno, se van, hay que seguir. Sí, ya.
Sí, lo que pasa es que este tema da, claro, el tema da para seguir, y volvemos y seguimos y es muy complejo. Y efectivamente, como dice mi colega Marta, no se ha erradicado para nada. Tuvimos víctima de femicidio en la comuna de Cañete hace poquito. Entonces, bueno, esta tarea es compleja, pero hay que seguir en ella. Y yo lo que quería sugerir, Presidenta, más bien solicitar, es que esta comisión del artículo 9, que funciona y que está a cargo del Ministerio o la Ministra de la Mujer, invitar a quien está a cargo de eso y que nos vengan a informar, porque más allá de los informes que recibimos, que todos sabemos que son miles que nos llegan y que a veces no llegan también cuando pedimos por oficio, pero que aquí pueda existir ese momento de debate, de interrelación y retroalimentación entre nosotros, porque queda mucho más retenido cuando te lo manifiestan, y ahí lo que está señalando la ministra acá, seguramente hay otras situaciones en las que también podemos colaborar para perfeccionar. Estamos en una crítica constructiva siempre en esto, y que estas leyes que estamos diseñando finalmente sean efectivamente las que sirvan a quienes queremos proteger. Así que pedir dejemos un espacio para retomar en la comisión y que puedan venir y comentemos con más profundidad y detalle, dándole un tiempo razonable a este tema, porque no es menor, pueden salvarse vidas con esto. Sí. González. Algo pasa ahí en ese lugar. No, porque a la Caro le pasaba lo mismo. Sí, bueno. Presidenta, yo me sumo a lo que dice la diputada Flor, y me gustaría igualmente oficiar a la comisión que nos pudiera enviar las actas de los últimos 3 meses, pudiera ser, y también poder a lo mejor citar al ministro de Hacienda para que pudiera también él compartirnos su mirada de este tema en el tema, digamos, presupuestario, finalmente, que no es menor y es un tope también para el buen funcionamiento de todo lo que necesitamos. Gracias, Presidenta. Me quiero sumar a las peticiones de la diputada González, además para que podamos citar también a Carabineros y PDI para que nos cuenten, quizás podrían relatar también los hechos, y ahí consecutivamente a la vez también de la... sí, solo Gendarmería citamos, al igual que la comisión. Y luego también, ojalá venga el ministro Marcel, sino alguien que lo represente, creo que ahí, para que podamos generar una acción cronológica de los hechos. ¿Les parece? Entonces, ¿tomamos el acuerdo? Muchas gracias, diputadas. Tuvimos una sesión especial, cortita, pero yo creo que bien interesante, que pudimos desmenuzar harto un proyecto de ley que nos tiene hace rato convocadas. Quiero agradecer particularmente a doña Gloria Ana, se me olvidó su nombre, a Renata también por su disposición, al Ministerio de la Mujer y a todos ustedes por haberse cumplido la sesión y el objetivo de esta sesión. Esta se levanta.